Pues muy buenas tardes para todos. Qué rico ver este auditorio lleno. Qué rico encontrarnos para trabajar temas de actualidad. Como bien lo decía Sebastián, ver niños, ver jóvenes, ver el sector empresarial, ver personas de la universidad a nivel de docentes, administrativos. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, tener la oportunidad de estar con el profesor Carlos Sierra, una de las personas que nos ha introducido en temas de ciencia, tecnología e innovación. También tuve la oportunidad de ser su estudiante. Y el profe Luis Reynel, que viene trabajando todo lo de bachiller. Así que es un gusto estar acá con ustedes, ver el auditorio lleno y tener dos personas que nos van justamente a introducir en esta temática, pues que viene siendo tan controversial hoy en el país. Así que bienvenidos, y desde la estrategia de innovación y emprendimiento Innovamater, siempre dispuestos a acompañar estos espacios de formación. Bienvenidos. Bueno, sin más preámbulos, entonces comencemos. Invitamos entonces al ingeniero Luis Reynel Castrillón, ingeniero electrónico, Universidad de Antioquia, especialista en gestión de la Universidad Católica de Oriente, magíster en ingeniería con énfasis en biomedicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, estudiante de doctorado en ingeniería y ciencias de la computación de la Universidad de Antioquia. Cuenta con 14 años de experiencia en docencia, áreas de interés de investigación, machine learning y procedimiento digital de señales y procedimiento digital de imágenes. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues bastante sorprendido. Cuando me hicieron la invitación, pues teóricamente iba para una reunión, una charla de amigos, y bueno, hay muchísima gente entonces mucho interés en el tema. Ojalá pues que cumpla con las expectativas. ¿Cuál va a ser la dinámica en la que vamos a trabajar? Vamos a dividir esta, no es una charla, un conversatorio. Entonces la idea es animar al auditorio a que nos hagan las preguntas y crean pertinentes. A lo mejor no conocemos las respuestas, pero podemos debatir y podemos reflexionar sobre el tema. Inicialmente, yo voy a dar un contexto, hacer la parte informativa de la charla, donde voy a mostrar algunas tendencias de la inteligencia artificial, y posteriormente, ¿cómo es que hiciste, doctor? Vamos a abogado del diablo. Vamos a ejercer de abogado del diablo. Exactamente. Entonces vendrá una parte informativa y una parte que es más reflexiva. No me está dando. Si quieres, me la van pasando desde allá. Listo. Entonces, voy a comenzar con una pequeña historia. Mi interés por la inteligencia artificial surgió en el año 2018. Antes había trabajado otras temáticas, más orientadas al procesamiento de imágenes y más al procesamiento de señales. A raíz de eso, comencé con todo el proceso de doctorado. En el año 2019-2020 comencé a conocer las redes neuronales y un tipo particular de red neuronal conocido como las redes GAN, las redes generativas. Me llamaron mucho la atención y me encontré, pues no conocía muy bien cuáles podrían ser las aplicaciones. No me está dando. Listo. Y no sabía bien cuáles podrían ser las aplicaciones hasta que en un blog se publicó una aplicación de las redes GAN. Básicamente, esta aplicación se llamaba Oldify y lo que prometía la aplicación era esto. Nosotros podríamos tomar fotos históricas a blanco y negro y la inteligencia artificial identificaba los píxeles y los pintaba en función del contexto de la imagen. Yo no me la creía. Estaba aprendiendo del tema y dije, no, voy a probar con fotos mías. Voy a bajar fotos de diferentes lugares y voy a hacer algunas pruebas. Así sí funcionaba bien.
bastante aceptable. O sea, yo estaba muy satisfecho porque habiendo trabajado en el tema, sabía lo difícil que era hacer eso. Uno de los problemas que yo siempre tengo en la casa, problema personal, cuando cumplen años mis papás, yo no sé qué regalarles. Entonces yo siempre les regalo una camisa, un pantalón, algún tipo de reloj. Y si bien mis papás me agradecen mucho, pues nunca noto alegría por los regalos. Entonces eso me frustra un poco. O sea, conozco a mis papás de toda la vida y no sé qué les puede gustar. Una prima colocó en su estado de WhatsApp una foto a blanco y negro de mis abuelos. Lo curioso de la foto es que una foto que no teníamos en la casa, que no conocíamos. Mis abuelos paternos fallecieron hace más de 30 años. Y no tenemos ninguna foto donde estén solo mis abuelos. Todas las fotos que tenemos en la casa, hay una cantidad enorme de familia. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si probamos esta red neuronal? Ay, perdón, qué pena. Ahí. Con la foto de mis abuelos. Entonces, era una foto muy mala, entonces la pasé por una primera red neuronal, todo era por código en ese momento, ahora todos con clics, que aumentaba la resolución. Pues no sé ustedes, pero a mí la foto en este momento me parece bastante decente, teniendo en cuenta que era una foto de foto que estaba en un estado de WhatsApp. Y luego lo pasé por Oldify. Y esto fue lo que obtuve. ¿Es una foto perfecta? No. Si se fijan en los cuellos de mis abuelos, pues no funcionó tan bien la inteligencia artificial. Pero para mí en ese momento era algo sorprendente. Entonces me fui a imprimirla, la coloqué en un marquito, la metí en el paquetico y se lo regalé a mi papá. Fue la primera vez que vi que un regalo le gustó a mi papá. Esta es la fotico. Aquí está. Listo. ¿Cierto? Ya desde el otro lado. Listo. Entonces, para la preparación de este evento, dije, bueno, vamos a mirar qué pasa con Oldify en este momento. Vamos a ver si todavía sigue funcionando. En ese momento, la red neuronal estaba disponible. Usted la podía descargar, la montaba en su computador y probaba. Dije, bueno, ¿será que todavía está disponible? Y sí, todavía está disponible. Allá está el enlace en la parte de arriba. Sin embargo, vi que ellos ya proponen una versión de pago. O sea, en 4 o 5 años, obviamente todo este tema de las redes generativas ha mejorado mucho. Entonces, en la versión de pago, volví a incluir la fotografía y este es el resultado que obtenemos en este momento. ¿Es una foto perfecta? No. Miren la mano de mi abuelo y miren una parte del cuello de mi abuelo. Pero para mí es bastante aceptable. Entonces me imaginaba en aquel momento, cuando estaba jugando con estas redes neuronales, lo interesante que sería tomar todos esos registros fotográficos documentales de los municipios, cómo se construyó la Plaza de Río Negro, cómo la universidad hace unos años era una finca y demás, y convertirlas a color, y una manera de mantener la memoria histórica. Y otro aspecto ya un poquito más banal era que bueno tomar todos esos partidos de fútbol históricos de Nacional, pasarlos de manera digital y mejorarle la resolución, trabajar con super resolución, hacer retoque de las imágenes y tener videos de altísima calidad. Bueno, eso fue solamente pensamientos que me llegaron en su momento, como cada que nos presentan cualquier tipo de tecnología. Uno se imagina, bueno, ¿yo qué podría hacer con una red neuronal que aumente la resolución? ¿Yo qué de imágenes o de videos? ¿Yo qué podría hacer con una red neuronal que cambie el color o que le ponga color a las fotografías? Perdón. El término de inteligencia artificial fue acuñado por el profesor John McCarthy y básicamente lo que decía en su definición inicial era construir máquinas inteligentes que pudieran comprender y que pudieran interactuar con los humanos como si fuesen humanos. Ya en la actualidad pues podemos tener una definición que es un poquito más aceptada, más general, donde hablamos de que las máquinas puedan realizar tareas que normalmente tienen una connotación humana o que se le atribuyen a los humanos.
Por ejemplo, que las máquinas puedan realizar tareas de aprendizaje, que puedan tomar decisiones, que puedan hacer reconocimiento de patrones, que puedan pensar y actuar como los humanos, así no estén preparadas o construidas o que sean, o que el comportamiento biológico sea igual al de los humanos. Aquí esta es una película que se llama Big Hero, que es del año 2014, que para mí explica muy bien lo que es la inteligencia artificial. Entonces, te duele cuando lo tocas. Déjalo, no lo toques, estoy bien. Tuviste una caída. ¿Tú crees? En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificarías tu dolor? 0. Puedes llorar si quieres. No. Llorar es una respuesta natural al dolor. No voy a llorar. Escanea en busca de heridas. No, sin escanear. Escaneo completo. Imposible. No sufriste lesión alguna, pero tus niveles de hormonas y neurotransmisores indican que estás experimentando cambios de humor propios de la adolescencia. Diagnóstico: pubertad. ¿Por qué? Listo, entonces es la versión cinematográfica de la inteligencia artificial. ¿Qué tan lejos estamos en este momento de...? Hay muchas clasificaciones de lo que es la inteligencia artificial. Yo, a partir de las diferentes lecturas, identifico estos campos principales. Hablaríamos de todo el tema de la robótica, hablaríamos del tema del machine learning, donde dentro del machine learning pues hay un área de mucho interés en la actualidad conocido como el aprendizaje profundo o el deep learning. Está la visión por computador y está, pues, digamos, el tema central de lo que sería este conversatorio, que sería el procesamiento de lenguaje natural. Y cada uno de estos aspectos pues está reflejado en el clip de video que acabamos de ver. Entonces, básicamente la robótica, aquí que es electrónico, es la parte más electrónica de la inteligencia artificial, que se trata de crear máquinas dotadas de sensores de tal manera que puedan realizar tareas en entornos desconocidos de manera autónoma. ¿Cuáles son las aplicaciones de la robótica en la actualidad? Entonces, la exploración espacial, las más importantes, las más relevantes, todo el tema de la manufactura, el tema de la medicina de precisión y el tema de los drones. A partir de estos vehículos no tripulados, programarlos con algoritmos de tal manera que ellos puedan tomar decisiones y que puedan llevar paquetes, que puedan ayudar en tareas de vigilancia o que puedan ayudar en tareas de rescate. El otro tema es el tema del machine learning, que dentro de las áreas de la inteligencia artificial, pues es en la que yo más me he enfocado. Básicamente tenemos un conjunto de características, tenemos conjuntos de datos, tenemos unos valores de entrada y vamos a calcular unos valores de salida. Básicamente a partir de unas características de entrada, pues nosotros lo que hacemos es hacer predicciones, o sea que todo el tema de modelos predictivos está relacionado con el machine learning. ¿Y qué se puede hacer entonces con el machine learning? Por ejemplo, a partir de las características clínicas y demográficas de un paciente, determinar si sufren una enfermedad o si tienen riesgo de sufrir una enfermedad, básicamente aplicado a la medicina preventiva. En las plataformas de recomendación, a partir del conjunto de compras que realiza una persona, ¿cuál sería el siguiente producto que le interesaría comprar? Con el fin de crear paquetes promocionales, que haya tentación por comprar un nuevo producto. Lo mismo pasa con las plataformas de streaming. En función de lo que usted ha visto o lo que han visto otros usuarios, que les ha gustado las mismas series o películas que usted, ¿cuál posiblemente sería la segunda serie, la siguiente serie o película que deberían ver? Y la otra, en aplicaciones bancarias, la detección de fraude. Si yo hice una compra en República Checa, ¿qué tan normal es eso?
¿Por cuánto dinero? ¿En qué tipo de tienda? La visión por computador. Pues la visión por computador es darle a las máquinas la posibilidad de ver de la misma manera que lo haríamos los humanos. Pues realmente no es la misma manera porque utilizamos diferentes tipos de receptores. Aplicaciones de lo que es la visión por computador en la actualidad. Pues todo este tema de reconocimiento de rostros para temas de seguridad. El tema de detección de objetos que puede ser ampliamente utilizado en todo lo que son la construcción de vehículos autónomos. Espero que se entienda el foco de lo que yo estoy diciendo, cuáles son las posibilidades, alcance que tiene la inteligencia artificial en este momento, para que después entremos a cuestionar qué de esto qué se podría hacer con esto que yo estoy explicando, qué se ha hecho y qué implicaciones tiene. El lenguaje natural es crear sistemas de computadora que se puedan comunicar y que puedan generar texto como si fuesen humanos. Aplicaciones del NLP en la actualidad. Pues hay inteligencias artificiales que a partir de fotografías son capaces de hacer descripciones. Todo el tema de traducción. Una traducción entre lenguajes no es tomar palabra por palabra y cambiarla de un diccionario a otro, sino que se trata de analizar el contexto. El tema de los chatbots, que es un tema a nivel empresarial todavía por desarrollar. Me molesta mucho cuando hago una pregunta por WhatsApp y me contesta un chatbot, pero no me molesta hablar con ChatGPT, que es la herramienta que está generando un poquito más de escozor, no sé si esa sería la palabra, bueno, que está generando mayor impacto y posiblemente una de las tecnologías que hacen que haya tantas personas en un espacio como este. Pues básicamente, ¿qué es ChatGPT sin entrar en aspectos muy técnicos? Pues es una inteligencia artificial que es capaz de procesar grandes cantidades de datos. Los tipos de datos son texto en este caso. Básicamente aprende las estructuras del lenguaje y permite generar un texto que es coherente. Y nos vamos a comunicar con este tipo de inteligencias artificiales como si estuviésemos hablando con otra persona. Entonces, ChatGPT es como un amigo que sabe de todo, que le podemos preguntar lo que queramos, que él no va a juzgar nuestras preguntas, que siempre está disponible. Yo no tengo un amigo así, realmente. ¿Cierto? O sea, ChatGPT y yo hemos establecido una relación, nos entendemos muy bien, o sea, hablamos constantemente. ChatGPT, la primera versión, apareció en el año 2018 y esto es increíble porque lo que eran los GPT en el año 2018, ahora 2022-2023, nada tienen que ver. Entonces ya la versión de ChatGPT 3, el GPT-3, que es con la que estamos trabajando hasta hace 22 días, pues fue lanzada el 30 de noviembre del 2022. O sea que realmente expertos en ChatGPT, salvo los que ya estén trabajando en lenguaje natural de hace tiempo, pues realmente no hay muchos. Por eso esa pregunta con la que comenzamos este conversatorio, pues todavía está por responder. Los científicos recién en este momento que están entendiendo este contexto, pues van a comenzar a dar ese tipo de respuestas. Entonces, ChatGPT ha sido entrenado con todo tipo de textos, con todo tipo de libros, con todo tipo de artículos científicos en diferentes tipos de campos. Y una de las promesas que tiene el ChatGPT es que puede ser personalizado. O sea, yo voy a tener, en función de la manera como hablemos él y yo, él se va a adaptar a mi lenguaje y va a hablar de una manera que yo le pueda entender.
realmente no se sabe la versión actual de GPT-4, que es la versión que fue liberada comenzando abril, con cuántos datos fue entrenado. Pero se calcula que es alrededor de 45 terabytes de información. Para los informáticos, pues ya entienden cuánto es 45 terabytes de información. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántas hojas de texto son? 45 terabytes de todo tipo de información. Pero para las personas que no están familiarizados con el lenguaje informático, pues podríamos decir que si hay una prueba que se llama la prueba de Staples, que dice que una persona puede leer alrededor de 300 palabras por minuto. En promedio, pues ya cada uno de ustedes puede hacer la prueba y dice, no, yo leo 350, está bien, estás por encima del promedio. El punto es que si tomamos una persona en este momento y le decimos que él lea toda la documentación con la cual fue entrenado chat o los GPT-4, pues esa persona sin parar, sin ir al baño, sin comer, leyendo todo el tiempo, tardaría 128 años en leer toda la información que está allí. O para que se entienda de otra manera, si imprimiéramos todo ese tipo de información, pues pesaría lo mismo que un avión comercial. O sea, ChatGPT y los GPT y GPT-4 saben mucho de muchos temas. Con un agregado, yo me pongo a leer un libro y si me preguntan qué había 3 páginas atrás, no me acuerdo, o tengo una imagen borrosa, o puedo dar una idea general. Él tiene el contexto de toda esa información de manera latente. Pero es una herramienta de generación de texto, no es Google. Listo. Genera un texto coherente, en muchas ocasiones real, pero en otros casos no. Por ejemplo, cuando estamos haciendo levantamientos de estado del arte, porque él no tiene conexión a internet. Entonces él crea un artículo que parece que es coherente, que debería estar escrito, cuando realmente no lo está. Hay herramientas, aquí vamos a hablar de herramientas relacionadas con ChatGPT o no, con inteligencia artificial. Esta herramienta para estudiantes y para profesores, pues a mí me llama mucho la atención, que se llama ChatPDF. Si tienen la posibilidad de tener sus celulares en este momento, sus computadores y quieren entrar a los diferentes sitios que yo les propongo, pues lo pueden hacer. O si no, pues no sé si hay forma de compartir esta presentación. Son 200 meguitas, no hay ningún problema. Esta página me parece muy interesante porque lo que hace es que nosotros le pasamos un documento en PDF, en mi caso un artículo científico, y le puedo preguntar aspectos de ese artículo científico. Le puedo preguntar cuál es la idea principal, cuáles son los métodos que utiliza, cuáles son los algoritmos más utilizados. ¿Cuál es la conclusión principal? Y bueno, cualquier pregunta que se nos pueda ocurrir, es una herramienta muy fácil para hacer lectura rápida de ciertos documentos. Lo realiza en inglés o en español. Aquí es un videíto, un video. Esta es otra herramienta que se llama YOLO, aunque también hay una versión de Meta que se llama Detectron, que sirve para, para hacer detección de objetos. Esto podríamos decir que es una tecnología vieja, eso es como el 2019. Y esto es lo que se podría hacer en el 2019. Esta es la versión 2, lo que está en este video, en este momento va por la versión 7. Ese es un clip de una película del 007 y pues vemos la velocidad. Lo interesante no es solamente que detecte objetos, sino la velocidad a la que lo hace.
Ya nos podríamos imaginar qué podríamos hacer con ello. Pues en el caso particular, nosotros intentamos utilizar este tipo de tecnologías para tomar videos con drones con un estudiante y hacer conteo de ganado para vigilancia de fincas. Otro tipo de red neuronal, la transferencia de estilo. Entonces, la transferencia de estilo es un tipo de red generativa que nosotros tenemos una imagen de entrada, tenemos una imagen de referencia y este tipo de inteligencias lo que hacen es convertir la imagen original al estilo de la imagen de referencia para obtener este tipo de resultados. Se necesita ser experto en inteligencia artificial para utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Ahí está el enlace. Ustedes simplemente ingresan y colocan la fotografía que quieran con el estilo que quieran. Entonces aquí está la fotografía de Río Negro con diferentes estilos. Esta es un poquito la misma transferencia de estilo, pero ya en otro contexto, porque ya no vamos a hablar de una imagen, convertirla a otra imagen, sino que ya vamos a hablar de video y ya vamos a hablar de voz. Entonces hay un curso que me parece muy interesante, que es Introducción al Deep Learning del MIT. El profesor tiene todos sus videos, todos los semestres en YouTube. Entonces, en su primer año, el primer año que dictó el curso, él comenzó de esta manera. Entonces me parece bastante interesante. This year, I figured we could do something a little bit different. And instead of me telling you how great this class is, I figured we could invite someone else from outside the class to do that instead. So let's check this out first. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S191, the official introductory course on deep learning taught here at MIT. Deep learning is revolutionizing so many fields, from robotics to medicine and everything in between. You will learn the fundamentals of this field and how you can build some of these incredible algorithms. In fact, this entire speech and video are not real and were created using deep learning and artificial intelligence. And in this class, you'll learn how. It has been an honor to speak with you today, and I hope you enjoy the course. Right. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S191. Hi, everybody, and welcome to MIT 6S191, the official introductory course on deep learning taught here at MIT. Listo, pues yo cuando estaba haciendo el curso yo dije, uy, cómo está interesante el tema de la inteligencia artificial, que un presidente de una de las naciones más importantes del mundo pues hizo un video para el MIT. Entonces me parece una manera bastante interesante de motivar a las personas a estudiar este tipo de temáticas. Aquí tengo otro videito que es tanto esta diapositiva actual como la anterior es transferencia de estilo, pero ya estamos hablando sobre video y estamos incluyendo el tema de la voz. Tenemos una persona y por transferencia de estilo la estamos convirtiendo en otra persona. Aquí, esta es una aplicación comercial a la que cualquiera de nosotros puede tener acceso si pagamos, que sirve para agregarle efectos especiales a los videos que nosotros grabemos con cualquier tipo de celular. Entonces tenemos un video original, le cargamos unos personajes ficticios y pues estos son los resultados que se obtienen actualmente con la inteligencia artificial. Bueno, no.
Parece que está un poquito pasado el video, pero pues la idea es que grabamos una película y le podemos añadir efectos especiales tan simple como arrastrar los personajes. Es una aplicación comercial, o sea, está disponible. No sé qué tipo de personas se podrían ver afectadas con este tipo de tecnologías. Esta también me parece bastante bonita y bastante interesante, que se llama Whisper. Allí está el repositorio, por el momento está gratis. ¿Qué es lo que hace Whisper? Usted le coloca un video, por ejemplo, un video en YouTube, lo procesa y él lo que te hace es que te saca todos los subtítulos con los tiempos de ese video. Entonces, para las personas que tenemos un poquito de dificultad en el inglés, al escucharlo, pues es una herramienta muy buena. Y lo más interesante es esta parte de acá, no sé si se alcanza a ver arriba, que no necesariamente tiene que ser un video de YouTube, sino que puede ser un archivo de audio de cualquier tipo. Entonces usted pasa el archivo de audio y él le saca todos los subtítulos. Yo me imagino en una conferencia donde todas las conferencias son en inglés, que a lo mejor no capto todo el mensaje, pues voy grabando mi audio, al final voy a mi casa, lo paso por Whisper y ya tengo por lo menos todos los subtítulos de lo que se dijo allí. Entonces, a mí como herramienta me parece supremamente interesante, además de que es muy veloz. O sea, en cuestión de 30 segundos, un video de 20, media hora, lo procesa. O sea, que tiene esas dos características. Bueno, estas herramientas con las que se ha trabajado mucho, que son tipos de modelos que toman el lenguaje, que toman unas instrucciones y las convierten en imágenes. Entonces aquí tendríamos, digamos que las más comunes son Stable Diffusion, que es una herramienta gratuita. La otra sería Midjourney, que es de pago. Y la otra sería DALL-E. DALL-E es del mismo laboratorio OpenAI de ChatGPT. Esta sería, pues, el prompt en este caso sería generar una habitación futurista. Esto es lo que genera Stable Diffusion y esto sería lo que genera Midjourney. ¿Cuál es la que genera DALL-E? No pagué, no quise pagar, pero seguramente también es bastante interesante y muy bonita. Está un poco relacionado está un poquito relacionado con lo que dije al principio. Este es un video de 1896. Sí, este es un video de 1896 que ha sido restaurado con DeOldify. Un video de 1896 al que se le aplicó técnicas de super resolución y técnicas de coloreado. Y el video de pronto no es tan descrestante, pero el siguiente, pues puede que tampoco, pero a mí me llama mucho la atención. Es un video de los 80 que fue remasterizado utilizando inteligencia artificial. Está toda la canción, si la quieren escuchar después, cuando les pase las diapositivas, pero la idea es, ese video parece grabado ayer con el último iPhone o con lo último de las cámaras que tenemos en la actualidad. Es un video de los 80s.
Esta es muy nueva, o sea, casi que ahorita pues salió hace que esta mañana. O sea, me tocó correr un poquito para meterla en las diapositivas, ¿no? Salió hace una semana y media. Y pues viendo lo que hemos visto, de pronto no es tan descrestante. O sea, ¿qué hace Sam? Segmenta todo. Usted le pasa una imagen y él te segmenta todo. Eso es una propiedad muy humana. Somos muy buenos reconociendo patrones. Yo tomo una fotografía y soy capaz de identificar qué es el cielo, qué es un árbol, qué es una silla. Sé exactamente en esa fotografía qué píxeles corresponden a qué. Enseñarle eso a las máquinas es muy complicado y ya lo hacen. Entonces el ejemplo es este de Sam. Entonces, si alcanzan a ver, pues tenemos una fotografía, también pueden entrar, es de acceso libre. Entonces yo señalé 2 caballos y pues él me extrajo completamente los píxeles que corresponden a esos 2 caballos. ¿Qué se puede hacer con eso? Pues yo hice una animación en PowerPoint. Seguramente ustedes van a ser más creativos que yo y pueden hacer cosas más interesantes. El proyecto que nosotros hablábamos sobre cómo hacer control de ganado a partir de videos con drones, pues esto nos permitiría y nos facilitaría muchísimo la vida. Ya se podrían pensar en otras aplicaciones menos buenas, como por ejemplo descargar imágenes que tienen copyright y quitarle la marca de agua, pero pues esas son, ya queda en la conciencia de cada una de ustedes. Polémicas. Vamos a entrar entonces. Yo voy a hacer la parte informativa, me voy a lavar las manos. Lo que venga de aquí en adelante, pues no es responsabilidad, yo no fui informado. Entonces voy a picar al profesor con algunas polémicas. Primera polémica, hace 2-3 semanas, esta conferencia está muy actualizada. Salió en Spotify una canción creada por un usuario de inteligencia artificial. Entonces generó la letra, generó la música utilizando diferentes modelos de inteligencia artificial y generó los cantantes. Y los cantantes son Drake, que es un rapero, y otro The Weeknd, que es una banda de pop, de funk. Y pues generaron esta canción. She know what she need. Esa es más o menos la idea. Esa sería más o menos la idea de lo que se puede hacer. Problemas, ya en el primer día tenía 600,000 visualizaciones en Spotify y la persona que lo hizo para TikTok, el TikTok tenía 14 millones de visualizaciones. El problema fue tan grande para las plataformas que lo tuvieron que desmontar. Y las representantes de los artistas dijeron que se estaban violando al menos 5 leyes de propiedad intelectual. El problema es que esto está al alcance en este momento de todos nosotros. Y pues si yo lo descargué de internet, pues significa que cualquier persona lo puede tener en este momento. Entonces, esa es uno de los puntos de reflexión. En el 2018, la primera obra de arte creada por una inteligencia artificial. Se genera una imagen a partir de una red neuronal y se utiliza la robótica para que la pinte. Precio de venta, $440,000. En el año 2014, Google liberó una herramienta de etiquetado automático y resulta que en una de esas fotografías a 2 personas las etiquetó como gorilas. Obviamente había un sesgo en el entrenamiento de esa red neuronal porque la red neuronal es completamente
neutral. El tema del deepfake, que es una forma peyorativa de hablar de todas estas técnicas de transferencia de estilo. En el año 2017 se generó un audio con inteligencia artificial que imitaba la voz de un gerente de una empresa eléctrica de Alemania. Entonces, una persona llamó a una sucursal en Reino Unido y pidió que de manera urgente transfirieran a unas cuentas en México $220,000. Sonaba igual al gerente. Después a la hora estaban pidiendo más recursos, ya pareció sospechoso y pues se presume que fue a partir de una inteligencia artificial. Con el lanzamiento de Midjourney en su versión 5, salieron dos fotografías, o un grupo de fotografías, una de Trump siendo arrestado y el otro del Papa con una chaqueta de plumas que mucha gente aún cree que son imágenes reales. Se abrió un debate muy grande, particularmente en el tema del Papa, de sus votos de pobreza. DeepNews, una aplicación que salió ya algunos años, que promete que cualquier fotografía de una mujer, pues te entrega la fotografía sin ropa. Es para mujeres. Y si usted quería, o sea, no aplicaba tanto para hombres, y si usted quería la aplicación, pues pagaba $50. Estaba teniendo tanto éxito que le subieron a $100 hasta que hubo tanta presión social que la tuvieron que desmontar. Usted accedía por medio de un sitio web a ella. FaceApp, una aplicación que existe en la actualidad, que le pasas la fotografía de tu rostro, una selfie, te entrega tu versión niño, te entrega tu versión mayor. El problema es que toda esa información se está almacenando dentro de las políticas de privacidad. Pues los autores decían que todas las imágenes que se generaran, ellos la podían utilizar. O sea, usted está regalando sus fotografías. Facebook, Cambridge Analytics, básicamente en el año 2018, con todo el tema de la campaña electoral de Trump, Cambridge Analytics robó o adquirió 87 millones de datos de usuarios de Facebook para todo el tema del mercadeo político. Hubo una crítica muy grande porque básicamente iba a haber un sesgo político, y lo segundo es que se critica mucho que Facebook no tomó las acciones legales contra Cambridge Analytics. Bueno, hay una carta que el profesor va a hablar un poco más de ella, donde unos científicos muy afamados y empresarios solicitan que en los próximos 6 meses no se investigue más sobre temas de inteligencia artificial, porque esto está creciendo muy rápido y a lo mejor como humanidad no estamos preparados para estos cambios tan paradigmáticos. Italia, por una situación parecida a la de FaceApp, prohíbe el uso de ChatGPT, o sea que en este momento todo el mundo está usando ChatGPT a excepción de Italia, porque viola la ley de protección de datos, porque ChatGPT guarda todos tus prompts, guarda todas tus preguntas con un fin que parece noble, que es mejorar el modelo, para sacar nuevas versiones mejoradas o para que se adapte a la forma como hablas. Ayer salió una noticia que decía que ya está la opción dentro de ChatGPT para que usted decida si quiere o no que sus datos sean utilizados para nuevos entrenamientos. Entonces, posiblemente esta restricción en los próximos días se levante en Italia, pero pues hay otros países que están pensando en ello, como Francia y como Alemania. Carreras comprometidas por el ChatGPT, como les digo, no me voy a meter en este tema, solamente voy a resaltar algunas que a mí me preocupan. Y listo, esa sería mi parte. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a darle la bienvenida a Carlos Hugo Sierra. Carlos Hugo es doctor en Sociología de la Universidad del País Vasco, con postdoctorado en la Royal Holloway University. Ha participado en varios proyectos de investigación con la Universidad del País Vasco, la Sociedad de Estudios Vascos, y el Ministerio de Educación.
relacionados con la ciencia y con la tecnología, la historia de la ciencia occidental y la historia de la ciencia en China y en Japón. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha dictado conferencias internacionales sobre temas relacionados con la ciencia y la tecnología, sociología del cuerpo, estudios asiáticos, antropología cultural y estudios amazónicos. Actualmente en Colombia es docente de posgrado de la Universidad de Antioquia y funge como director del Centro Internacional de Pensamiento en Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Me siento muy entusiasmado, muy alegre por la cantidad de personas que están asistiendo a este evento, que me parece muy, muy interesante. Todo lo que sirva para conversar y reflexionar sobre la tecnología y el avance tecnocientífico es fundamental para no recepcionar pasivamente la tecnología que nos llega, no sabemos muchas veces de dónde, sino para también asumirla, metabolizarla desde un escepticismo crítico que nos sirva para mejorar como personas, no para alcanzar ciertas dependencias adictivas que nos reducen de alguna manera como personas. Como están pudiendo ver, mi perspectiva es una perspectiva crítica. Me voy a complementar con el profe y con la charla del profe, que ha sido realmente muy, muy interesante. De hecho, ya he estado apuntando todos los programas y aplicaciones que voy a probar de manera muy curiosa. Entonces, yo lo que voy a hacer es incorporar el elemento reflexivo. Claro, llega la información, pero hay que equilibrarla, hay que filtrarla reflexivamente, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante todo este tipo de conversatorios o encuentros que nos sirvan para ir más allá de lo que es la ocurrencia, ¿no? Vivimos una sociedad muy acelerada de la ocurrencia, de la ingeniosidad un poco de superficie, de las agudezas de vuelos cortos y, si me permitís, en este escenario, ser un poquito más osado y más atrevido. También vivimos una sociedad acelerada de innovaciones disruptivas y poca reflexión. Poco tiempo para concebir cosas, para enfrentarnos a las realidades. ¿Qué es concebir? Concebir está relacionado con la concepción. Pensar tiene que ver con la concepción, es decir, el embarazo de 9 meses hasta que la mujer pare un hijo. Por lo tanto, todo ejercicio de reflexión crítica nos exige tiempo, y un entorno tranquilo. Bueno, en mi caso no voy a presentar más que esta diapositiva, que me parece el elemento más significativo para entrar brevemente en exponer, pues nada, unas breves ideas reflexivas, críticas, si me permitís un poco provocadoras, para generar debate, generar un poco de interacción. Antes de que probemos el chat GPT, que creo que nos han prometido que vamos a hacer algún tipo de preguntas. Y en ese sentido, bueno, pues lo que estáis viendo es la portada de The Economist, que es la revista más importante en términos de economía, pero también es la revista que en sus portadas nos está indicando periódicamente por dónde van a ir el curso de la historia en el futuro a corto plazo y en el futuro un poquito más a largo plazo. Bueno, recuerden ustedes que esta revista bueno, se publicó por primera vez el 2 de septiembre de 1843 y el 50% del accionariado de esta revista no es de cualquier persona, es de la familia Rothschild y la familia Agnelli, es decir, gente empresaria. Y ahí está el primer elemento de reflexión. ¿Qué nos está marcando el futuro? Pues nos están marcando el futuro las grandes empresas de tecnología y los grandes potentados a nivel económico que nos dicen cómo va a ser la agenda tecnocientífica del futuro, ¿no? Bueno, y en el contexto de esta portada yo voy a ejercer de abogado del diablo, ¿no? Ahí vemos la portada en donde se refiere directamente al concepto de inteligencia artificial en inglés. Y la palabra está dividida en dos caras, ¿no? Una que sería la cara angelical,
la perspectiva más positiva de hacia dónde nos puede llevar la tecnología, ¿no? Y la otra parte de la palabra, del concepto, pues está ilustrado con los símbolos caracteriológicos prototípicos ¿de qué? Pues de un diablo, ¿no? De Mefistófeles, de Satán, de los ángeles caídos, ¿no? Después de la expulsión del paraíso y estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere significar? La parte más sombría de hacia dónde nos puede llevar este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ya que el profe, y yo me siento realmente y personalmente, se lo agradezco, me siento aliviado porque él ha expuesto la parte técnica, yo voy a ejercer un rol. Y adivinen ustedes cuál va a ser el rol que voy a desempeñar en esta dualidad de ángel o diablo. Pues yo voy a hacer abogado del diablo. Yo voy a defender al diablo. El abogado del diablo es una figura religiosa, es el procurador fiscal que de alguna manera trataba de encontrar los fallos en los procesos antiguos para demostrar que una persona era candidato a ser beato o santo. Entonces, ¿qué hacía el abogado del diablo? Pues era la persona que intentaba encontrar los fallos dentro de esos argumentos para demostrar que esa persona era santa o beata, ¿no? Entonces voy a ejercer de abogado del diablo. Y con la primera idea que quiero poner encima de la mesa. Todo lo que nos está llegando de la inteligencia artificial tiene una incidencia muy fuerte en lo que, en un fenómeno que no es moderno, pero que tiene manifestaciones modernas, contemporáneas, que es la comunicación científica. No nos llegan procesos o trabajos de ciencia técnica relacionado con la inteligencia artificial. Nos llega información que está dentro del entorno de la comunicación científica y la divulgación científica, ya sea alta divulgación o baja divulgación, y que se está distribuyendo, se está proyectando no solo en los medios convencionales, sino también en los nuevos espacios digitales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el punto de origen, que es esos espacios donde se practica realmente la tecnociencia vinculada a la inteligencia artificial, desde ese punto de origen al punto de destino, que es la sociedad, todos nosotros que recepcionamos la información, entre medio hay todo un universo de filtros que están filtrando la información. ¿Y está compuesto de qué? Pues a mí se me ocurren periodistas científicos, ¿no? Científicos divulgadores, vendedores de bestsellers que no son ni científicos ni periodistas científicos. ¿Y qué más? Pues youtubers, ¿no? Ahora la ciencia vende mucho, entonces está todo lleno de youtubers, de blogueros, de influencers que nos hablan de lo que está pasando, en este caso concreto, de la inteligencia artificial. ¿Y eso qué es? Eso genera un escenario de imaginario, un imaginario que no es información científica como tal, sino un imaginario que está compuesto de información más o menos científica, pero también de valores, de proyecciones de cómo va a ser el futuro. ¿De acuerdo? Y la ciencia se ha introducido en ese sentido en la mercadotecnia del conocimiento, en donde se plantean escenarios de cierta exageración, hiperbólicos, de hacia dónde nos va a llevar el futuro, de que finalmente vamos a estar dominados por máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. De lo que estamos hablando no es de información en términos científicos estrictos de ciencia ligada a la inteligencia artificial. Estamos hablando de comunicación científica. Y esto hace que con la cantidad de información saturada que nos llega a través de esos filtros, la propia actividad científica vinculada a la inteligencia artificial se oscurezca y pase en primer plano esos escenarios de predicción futura, especulaciones proyectivas y de la prospectiva, ¿no? Y esto es muy importante, recordemos la tercera ley de Arthur C. Clarke, que a mí me gusta mucho, que es un gran escritor, era un gran escritor de ciencia ficción, y en Perfiles del futuro nos habla de la tercera ley de la tecnología, ¿no? Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible a la magia.
Y si me lo permitís, yo personalmente pienso que estamos en un escenario de hipnotismo mediático, ¿no? Estamos como medio hipnotizados, ¿no? Estamos como atraídos, fascinados por todo este escenario. Y esto no solo lo ha generado la tecnología avanzada, insisto en ello, sino también todas las estrategias de comunicación que se están proyectando en todos los medios y de manera saturada e intensiva, pues desde los espacios que tenemos en el celular hasta los blogs o la información que nos llega a través de internet o, pues yo qué sé, pues en las librerías, en los libros convencionales de los grandes vendedores de bestseller. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera reflexión nos lleva a plantear 3 subconclusiones igualmente provocativas. Primeramente, que hay que relativizar esta idea que se ha extendido como un mantra de sociedad del conocimiento. ¿De acuerdo? Todos lo conocemos, incluso en los ámbitos universitarios se repite hasta la extenuación de manera intensa y reiterativa esta idea de que estamos en sociedades de conocimiento. Claro, que yo provengo del ámbito socioantropológico también, y claro, todas las sociedades han sido sociedades de conocimiento. El término es acuñado por Peter Drucker en 1969, que es un experto en marketing. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hizo fue una cosa importantísima que determina las características de la práctica tecnocientífica en nuestro momento, que es introducir el conocimiento científico, el conocimiento en general, en la ecuación matemática, en la ecuación económica y mercantilizar el conocimiento. Peter Drucker no le interesaba la calidad de conocimiento o la cantidad de conocimiento, sino la capacidad que tuviese el conocimiento para generar riqueza, su productividad. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante, porque estamos hablando de sociedades del conocimiento, pero no es porque tengamos más conocimiento, sino que estamos en una sociedad en donde el conocimiento se vende y se compra. Esa es otra historia diferente. Y la práctica tecnocientífica, guiada por estas empresas, lo que hacen es hacer una transacción económica de su conocimiento. ¿Sí o no? Esta es la clave. Y esto ha llevado a muchos expertos importantísimos en la sociología, como Daniel Innerarity, Anthony Bray y compañía, a plantear que realmente, si nos fijamos, si hacemos una radiografía escrupulosa de las características de nuestras sociedades, en donde estos medios digitales de comunicación nos saturan con información, cuidado, eso no significa que tengamos conocimiento. Esto lleva a estos autores, insisto en ello, a calificar nuestras sociedades por todo lo contrario. Os recomiendo varios ensayos de estos grandes expertos en la sociología, incluso algunos a nivel mundial, como Daniel Innerarity, en donde ya se está hablando de que estamos en sociedades de la ignorancia, en sociedades del desconocimiento, en sociedades de la incultura, en donde nos llega mucha información, pero no tenemos los filtros suficientes para interpretar, no solo a corto plazo, sino de manera estructural, a dónde nos lleva todo esto. ¿De acuerdo? Entonces se ha abierto un campo, además de la inteligencia artificial, un campo muy contemporáneo que se llama la agnotología, que es cómo estas empresas, a través de la comunicación científica, lo que hacen es una gestión de la ignorancia colectiva. Bueno, esta es la primera. Segunda subconclusión. La inteligencia artificial proyectada en estos escenarios de comunicación lanza un mensaje subliminal que hace escorar ideológicamente nuestra concepción del mundo hacia un principio que Evgeny Morozov, un gran experto en este tipo de tecnologías, denomina el solucionismo tecnológico. ¿Qué significa el solucionismo tecnológico? Que estamos en una sociedad en donde se nos trata de convencer de que todos nuestros problemas individuales, psicológicos, espirituales, personales, colectivos, sociales, de civilización, tienen una solución tecnológica. Y yo ya lanzo la mayor. No es así. No es así.
porque puede que hayamos avanzado en términos tecnomateriales en muchos aspectos, pero seguimos teniendo los mismos problemas que tuvieron, y a mí me gusta mucho la antigüedad greco-latina, que tuvieron los grandes filósofos latinos, ¿no? Que se preocupaban ¿por qué? Se preocupaban por actuar bien. Todavía este es un problema que no está solucionado en nuestras sociedades, ¿no? Actuar bien, con rectitud, ser sabio, tener templanza, ser justo y tener en cuenta que también tenemos que ser honestos y modestos. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir. Entonces, ¿eso tiene solución tecnológica? Algunos nos tratan de convencer que sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se ha convertido en un moto, en un tropo, en un elemento ideológico que anima un imaginario que se llama transhumanismo. ¿Alguien ha escuchado el transhumanismo? Que levante la mano. ¿Alguien ha hablado del transhumanismo? ¿Alguien ha escuchado? Muy bien. Pocas personas. A ver cómo estamos de información. El transhumanismo es un movimiento que está formado por filósofos de vanguardia, científicos, tecnocientíficos y otra serie de expertos que nos dicen que la tecnología de aquí a muy poquito tiempo va a suplantar, no solo va a imitar facultades esenciales del ser humano, sino que va a suplantarlo y mejorarlo. Y una de las grandes aspiraciones del transhumanismo es superar no solo todo tipo de enfermedad, sino también la muerte. Porque la muerte, para los transhumanistas, se convierte en una enfermedad más, que tiene curación y resolución tecnológica. Por lo tanto, esta idea del solucionismo tecnológico nos lleva a una cuestión que es la dependencia tecnológica constante. Y la inteligencia artificial es un síntoma de una tendencia estructural y global en la que vamos a tener que necesitar siempre un dispositivo tecnológico. ¿Para qué? Para comunicarnos, para hablar con nuestra familia, para hacer el trabajo de maestría o de la clase. Yo ya estoy asustado, el profe también estaba asustado. Y aprovechen ustedes porque este es un momento especial porque quizá dentro de poco la inteligencia artificial nos va a sustituir. O sea que, y también, pues ChatGPT, pues me imagino que se estará utilizando para falsificar trabajos personales. Aunque todavía yo sigo diciendo que los profes todavía tenemos olfato. Olfato para identificar. Antes lo teníamos con el tema de copy-paste de Wikipedia. Ahora el ChatGPT se nos convierte en un desafío, pero tenemos olfato suficiente para poder resolverlo. Tercera subconclusión importante que me gustaría plantear aquí. En este imaginario que se construye sobre la inteligencia artificial, no solo están participando universidades, no solo están participando centros tecnológicos, están participando sobre todo quienes vehiculizan, quienes impulsan este imaginario de manera principal y fundamental. ¿Qué entidades son? Las empresas tecnológicas. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnociencia llevada por empresas tecnológicas? Estamos hablando de que cambia la naturaleza del conocimiento que se está manejando. Antiguamente, el conocimiento científico, ¿para qué servía? Si me permitís el ramalazo romántico, desde el siglo XVII que se produce la revolución científica hasta la actualidad, pues Newton, Galileo, ¿qué querían? Conocer más de los misterios del universo macro y del universo pequeño. Así funcionaba la ciencia. Pero este tipo de tecnociencia que está guiado por las empresas tecnológicas ya tienen otros objetivos. Y en algunos casos no tan románticos. ¿Cuál es el objetivo principal? No estamos diciendo nada que no sepamos. El beneficio económico, ¿no? ¿Sí o no? Y esto es muy importante, porque en términos técnicos significa que la tecnociencia, es decir, la ciencia que está generada por estas empresas tecnológicas, lo que ha hecho es modificar la axiología del conocimiento científico. ¿Qué significa axiología? Los objetivos, las aspiraciones. Y esto es muy importante, porque estas empresas tecnológicas, durante el periodo de pandemia, no han tenido pérdidas. Para nada.
han obtenido un 30% de beneficios. Porque lo que quieren es dependencia tecnológica. ¿O qué hemos tenido durante 2 años? Que hemos estado encerrados. Dependencia tecnológica, pero brutal. De esta manera, Marian Rojas, una neuróloga española, nos dice que todas estas empresas manejan esta información del conocimiento tecnocientífico para obtener gratificación instantánea. La primera ola de inteligencia artificial estaba incrustada en las redes sociales, ¿no? O de tecnología avanzada, ¿no? Y hay muchos CEOs o ejecutivos de estas grandes empresas. Marian Rojas, la neuróloga española, menciona a Sim Parker, que fue cofundador de Facebook, en donde en un evento médico en Filadelfia confiesa que la red de Facebook fue diseñada para ser adictiva, para obtener el mayor nivel de atención del usuario, el mayor nivel de atención en las 24 horas del día, ¿no? ¿Y qué es lo que crea Facebook y todas estas tecnologías? Adictos, pero fisiológicamente adictos, porque cada vez que se da el like o vemos un like por nuestra parte, se genera, en el campo de la neurociencia ya está muy estudiado, se genera un microchispazo de dopamina. Y la dopamina es una hormona, que es la hormona del placer, muy interesante, en donde se genera cuando ¿quién? Cuando alguien se introduce sustancias como la heroína, la cocaína o ve pornografía. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la excesiva exposición a estas pantallas tecnológicas, además de generar adicción, lo que provoca es un retraso en la maduración de una parte del cerebro que es la parte prefrontal, que es la que regula la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de los impulsos. Fijaos que es muy importante lo que estamos diciendo. Entonces, a partir de ahí, lo que más me preocupa en este sentido, estoy aquí. Me preocupa, por un lado, no me preocupa tanto el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo que me preocupa, y esto es algo que preocupa mucho a los estudiosos en la neurociencia, lo que preocupa es la bajada o la disminución de la inteligencia humana. Mientras la inteligencia artificial está ascendiendo, la inteligencia humana está descendiendo en alguna serie de facultades cognitivas. Y esto es lo que le lleva a Nicholas Carr, un especialista en estas tecnologías, en plantear que la mayor exposición a estas tecnologías lo que provoca es una pérdida de la profundidad intelectual y mayor dependencia tecnológica. Entonces lo que queremos es que un software nos resuelva todos los problemas y nos resuelva y nos apoye en el ejercicio de un montón de actividades que son complejas para nosotros. Y eso está bien. Hay una serie de actividades físicas que la robótica lo puede sustituir y otra serie de actividades que ahora no se me ocurren, pero seguro que el profe los tiene en la cabeza y todos vosotros y vosotras también, que pueden ser una ayuda, una herramienta muy importante. Pero si nos lo resuelven todo, dice Nicholas Carr, entonces finalmente tenemos vidas menos gratificantes, porque estamos en un escenario de facilismo perpetuo. Las herramientas tecnológicas nos facilitan constantemente las cosas. Entonces no desarrollamos nuestras habilidades, no nos ponemos retos dificultosos. ¿Y qué hay más gratificante que imponerse un reto difícil, ¿no? Buscar ese sacrificio, ese autodisciplinamiento, para llegar a una meta, para llegar a un objetivo. Y cuando lo llegamos, decimos, todo esto merece la pena, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto me recuerda también esta relación un poco tóxica con las tecnologías, con una novela maravillosa, que está incompleta, de Robert Musil, en las primeras décadas del siglo XX, que se tituló de manera muy significativa El hombre sin atributos. Entonces, la tecnología de alguna manera está contribuyendo a eso y la inteligencia artificial también está contribuyendo a eso. Y esto es lo que lleva para
completar mi argumento, este argumento, y completar los argumentos de Nicolas Carr a Michel Desmourget, que es un neurocientífico muy importante, el director de investigación del Instituto Nacional de Salud de Francia, que ha publicado hace año y medio, 2 años, un libro muy interesante, que es La fábrica de cretinos digitales, que es que precisamente esto ha generado una alarma en los neurocientíficos porque esta sobreexposición a estas pantallas, a esta serie de tecnologías y también de inteligencia artificial, y estamos hablando de que Francia tiene medido que la exposición media de un niño de 2 años llega a las 3 horas. Yo puedo preguntar, ¿qué papás dejan que un niño de 2 años esté ante pantallas de yo qué sé, de la tablet o del celular? Pues sí. Y la media de exposición a estas pantallas de niños de 8 a 12 años es de 5 horas. Entonces, él insiste en que se produce una disminución en la maduración de determinada serie de estructuras anatómicas y funcionales del cerebro, que tienen que ver con la atención y el lenguaje, y además se ha producido por primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial vamos concluyendo, espera, que todavía tenemos... Entonces voy a ir más sintético y ya termino, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se ha producido como acontecimiento histórico desde la Segunda Guerra Mundial? Que es una disminución, una inversión en la tendencia la tendencia Flint. La tendencia Flint es una medición del coeficiente intelectual de las diferentes generaciones. Desde la Segunda Guerra Mundial, la generación posterior a los papás siempre aumentaban el coeficiente intelectual. Entonces, bueno, según transcurrían las décadas, los hijos tenían más coeficiente intelectual que los papás y que los abuelos, ¿sí? Bueno, pues esta vez los nativos digitales de nuestra época, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, tienen menor coeficiente intelectual para poder establecer filtros e interpretación de la realidad, ¿vale? Bueno, voy a ir resumiendo muy rápidamente y plantear varias cuestiones importantes. Lo que está comentando el profe es inteligencia generativa, no es inteligencia humana, ni trata de imitar a la inteligencia humana y no lo puede hacer. Desde 1956, en la conferencia de Dartmouth, donde se reúnen todos estos grandes fundadores de la inteligencia artificial, el profe ha mencionado a John McCarthy, pero estaba Marvin Minsky, Klaus Shannon, etcétera, etcétera, han planteado una visión reductiva de la inteligencia basada en la potencia computacional. El profe nos ha mencionado, que estaba apuntado aquí, que en este caso ChatGPT pues desarrolla una actividad que tiene un peso de 45 terabytes y gestiona 300 palabras por minuto, ¿no? Y eso, para leer toda la información, el profe nos ha dado datos muy, muy interesantes, representa 40 años de nuestra existencia, ¿no? Bueno, esto no llega en absoluto al proceso interactivo de los 80.000 millones de neuronas que tiene el cerebro humano. ¿De acuerdo? El conectoma, que es las redes que se establecen por parte de las neuronas en su proceso de comunicación, pues imaginaros esos 80.000 millones cuando empiezan a establecer redes, y además no son redes estáticas, sino que son dinámicas, eso, la cifra aumenta a una escala insospechada, de tal manera que una mañana de clase de matemáticas supone un número de conexiones cerebrales equivalente o mayor que los átomos existentes, por ahora, de acuerdo a lo que se plantea en la ciencia, el número de átomos existentes en el universo, que es 10 elevado a la 23. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista computacional, todavía le quedan alguna serie de décadas para desarrollar una inteligencia, esa aspiración por parte de estos expertos, que es lograr una inteligencia general, artificial general, que emule o supere a la inteligencia humana. Y además, ¿por qué? Yo digo que no es, porque la cuestión no es cuantitativa, es cualitativa. No se parece en nada la inteligencia artificial a la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque nosotros no solo conocemos resolviendo problemas, conocemos con qué, con la intuición, conocemos con la emoción, ¿sí o no?
Conocemos incluso con el imaginario. Ahora hay un campo muy importante en la ciencia que está recobrando el papel del imaginario en las teorías científicas, con Gastón Bachelard a la cabeza. Y conocemos también con el cuerpo, ¿o no estamos conociendo también con el cuerpo? Claro que conocemos con el cuerpo, y ahí hay un campo impresionante desde las primeras décadas del siglo XX en la fenomenología, desde Merleau-Ponty a la cabeza, que habla de cómo conocemos corporalmente. Y además, parte de nuestra conciencia, de aquel misterio que es la mente, también está externalizada, no está ubicada en el cerebro. Para los sociólogos nos parece sorprendente todavía que se plantee un concepto de conciencia, porque fijaos que todos esos expertos dicen que en algún momento se va a lograr la autoconsciencia artificial, cuando sabemos que la conciencia primeramente es un misterio. La neurociencia no sabe lo que es la conciencia, ya lo adelanto aquí. No sabe lo que es, no conoce, todavía es un misterio, la naturaleza de la conciencia, la localización de la conciencia. Hay neurocientíficos que hablan de conciencias no locales y de la relación de la conciencia con el cerebro. Hay neurocientíficos que plantean que hay una interacción dual. Hay otros que dicen que es un continuo. Hay otros que dicen que la mente no es una emergencia o un producto de la actividad neuronal, sino que es al contrario. Alba Noé y compañía. Entonces, cuidado, la inteligencia está hablando de algo que la neurociencia dice que es un misterio. Entonces está hablando de algo que también es un misterio, ¿no? Y finalmente, para resumir y abrir un debate un poco provocador sobre el tema, hablaríamos del tema de la inteligencia artificial y lo que ha comentado el profe sobre la necesidad de regular. Carl Mitchell habla de una tecnoética. No podemos recepcionar pasivamente toda esta serie de avances tecnológicos que van a suponer una transformación profunda de toda nuestra existencia cotidiana. Las potencias occidentales y también Japón tienen programas que se llaman Converging Technologies. ¿Qué son las Converging Technologies? La capacidad de transformación de estas 4 o 5 tecnologías en donde la inteligencia artificial tiene mucha cabida, que es la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias de la cognición y las ciencias de la información. De tal manera que vamos a vivir en estructuras virtuales que van a cambiar nuestra relación con esa realidad. El profe ha estado hablando de generación de imágenes y vídeos. Se dice que para el 2033 se van a generar vídeos de alta definición que son indistinguibles de la realidad. Entonces, aquí está un problema de fondo espiritual. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Creemos que eso es real o creemos que eso es virtual? Y eso es lo que ha preocupado a los grandes expertos que han publicado una carta abierta, ya son 1.300 expertos, y que han dicho, Harari incluido, que ha dicho, estos señores por primera vez en la historia de la humanidad han creado una tecnología que puede hackear el sistema operativo del planeta. Es decir, que puede sustituir toda la estructura simbólica y de sentido de nuestra concepción de la realidad. Y no la construimos entre todos, y esa es otra de las claves. La construyen unas empresas tecnológicas que tienen unas intencionalidades predeterminadas. Construyen la realidad porque no es porque sea inevitable esa realidad tecnológica, sino porque está ajustada a los modelos predeterminados de esas empresas tecnológicas. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Y voy a terminar porque aquí la compañera me ha pedido, lo cual es imposible en mí porque me encarrito mucho, pero voy a terminar, y me gusta terminar mucho con la última entrevista que le realizaron a Carl Sagan. ¿Quién conoce a Carl Sagan? Ah, muy bien, perfecto. Uno de los grandes divulgadores científicos que hizo una serie inolvidable que motivó a muchos jóvenes de nosotros a emprender este camino tan fascinante, por cierto, que es la ciencia y la tecnología, que es el programa Cosmos. Bueno, en el programa de Charlie Rose, en 1996, antes de morir de cáncer, Carl Sagan plantea 2 elementos que voy a dejar en la mesa y ya como elemento provocativo para abrir un poco el debate o la siguiente actividad que está programada. La primera de ellas, que es que estamos en sociedades como las sociedades contemporáneas donde la ciencia y la tecnología ya no es un conocimiento periférico,
como ocurría en el 17, 18, sino que es un conocimiento central, pero no es un conocimiento teórico, sino que es uno de los motores de transformación de nuestras sociedades. Y lo que se pregunta Carl Sagan es, ¿quién está llevando esa corriente de transformación? ¿Quién está llevando ese paradigma tecnocientífico? Estamos en sociedades donde la ciencia y la tecnología cada vez más importante y los políticos no tienen ni idea y regulan cosas de las cuales no tienen ni idea. Y Carl Sagan prevé que esto es como un explosivo de dinamita. Nos va a estallar en las manos. Porque la mayoría de las personas que tienen que decidir sobre estos avances no tienen ni idea. Segundo planteamiento de Carl Sagan, que es que no podemos recepcionar pasivamente la tecnología. Todos sabemos manejar el celular, pero a que de aquí si hago la prueba y pregunto ¿quiénes conocen realmente y de manera técnica cómo funciona un celular? Muy pocos me van a contestar. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Muy pocos. Eso es lo que lleva a Landon Wiener, un gran filósofo de la tecnología política, a hablar de que estamos en una sociedad de somnolencia tecnológica. Funcionamos pasivamente como si estuviéramos somnolientos. ¿De acuerdo? Sobre todo porque la tecnología se está oscureciendo, cada vez es más sofisticada, cada vez está es más difícil de alcanzarla y además porque cada vez está más invisibilizada la tecnología con el avance de la nanotecnología. Entonces lo que dice, y ya finalizo, es que nuestra relación con el hecho tecnológico debe ser de escepticismo crítico, no de adopción pasiva de la tecnología. Escepticismo crítico, ¿para qué? Para adoptar responsablemente las tecnologías y hacernos mejores, no peores. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, antes de terminar, vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas. Si alguien tiene algo para preguntarles a ellos. Buenas tardes. Levanto la mano de primero porque soy el más asustado. Epifanio Tintinango es mi nombre. Soy docente de profesión y tocaron el tema. Y por afición soy escritor de cuentos. Las preguntas van obviamente para el profesor Sierra, la primera y la segunda para el doctor Castellano. Estamos destinados a desaparecer los maestros. Ayer en la revista Semana, lo pueden leer en la digital. Yo no soy muy amante de leer libros físicos, ni escribo para libros físicos. Hola, sí. Les decía que todos mis escritos los pueden mirar ahí en internet, Tintinango escritos, en la red. Vengo, muchas gracias. Vengo muy preocupado porque tengo un curso de enseñanza de literatura y empecé con oralitura. Seguí con aquello de la máquina de Gutenberg, seguí con la invención de la máquina de escribir y entonces ya presumo, cuando hablo de literatura digital, de hacer un cuerpo extraño, como lo hacemos en internet, colaborando con varios autores, en fin, ustedes conocen todo eso, pero mi susto, mi temor es cuando un estudiante esta semana me dice, yo le hago el cuento, y me produce un cuento extraordinario, y cuando lo voy a evaluar me dice, no sea tonto, se llama ChatGPT, y le escribí lo siguiente:
el estudiante, muchacho de 11, le escribí, hágame un cuento de 4 párrafos en el cual haya 6 personajes, uno de ellos un animal, situado en un paisaje más o menos X paisaje, le dice el estudiante, y me sorprendió cuando le termina la última frase, y que sea del estilo de Gabriel García Márquez. Eso último me sorprendió, porque yo ya había mirado GTP y ya había hecho esas cosas, pero cuando le dice, y que sea del estilo de Gabriel García Márquez, el cuento que produce es un cuento muy similar a cualquiera que ustedes hayan leído de las obras de Márquez. Sorpresivo, ¿no? Pero a la vez para mí muy frustrante. Entonces, ¿dónde se quedaron mis clases de géneros literarios, de figuras literarias? El muchacho se acaba de reír de mí, patrocinado por GTP. Primera pregunta entonces, profesor Castellón, ¿qué vamos a hacer con la literatura cuando el GTP y otros? Pero yo maliciosamente me metí a Google y le dije, bájame unos programas que me digan si eso fue producido en GTP. A la raquera. Entonces me sacó 6 programas. Los 6 programas me dijeron, eso es un texto producido en inteligencia artificial. Y ya, tengo la herramienta, ese muchacho no me van a mamar gallo. Entonces escribí mi propio cuento. Había una vez en el Peñón, yo vivo en el Peñón, había frente a mi casa una quebrada que produce sangre, y lo monto a las 4 y me dicen, eso también fue producido en inteligencia artificial. ¿Ah? Bueno, muy preocupado. Primero, por lo que dice Bill Gates en la revista Semana, los maestros estamos destinados a desaparecer. Profe, usted me salvó. Usted acaba de decir unas palabras maravillosas, profesor Sierra, y es que los maestros sí se van a desaparecer, pero esos maestros que vomitan datos, ya le entendí. Y los que tienen o tenemos, ojalá yo sea de esos, imaginación, intuición, y enseñemos hasta con el cuerpo, lo acaba de decir, esos no vamos a desaparecer. Espero ser uno de esos. Bueno, entonces, profesor Castillo, le quedó a usted la respuesta porque ya el profesor Sierra me dio parte. ¿Cómo hago yo entonces para seguir con mi clase de literatura cuando ChatGPT y seguramente otros nos van a producir excelentes cuentos y quizás hasta novelas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que le pregunté al ponente equivocado, pero bueno, no, la preocupación que usted tiene como profesor creo que la tenemos muchos profesores. Pues aquí hay estudiantes y a lo mejor no es bueno comentarles lo que hablamos nosotros los profesores en las cafeterías, pero ese tipo de preguntas no las hacemos, o sea, y entonces nosotros qué. Y no solamente aplica para la literatura, aplica pues para todo tipo de ciencias. Yo tradicionalmente ponía unos trabajos y pues yo estaba pensando que como mis trabajos no eran de redacción, ellos no los tenían, no los podían buscar en Google, ¿cierto? O no les podían decir a una inteligencia artificial que los hiciera. Mis problemas eran de programación. Pues resulta que ChatGPT ya te programa, ya te arroja algoritmos. Entonces, si el algoritmo está bueno y está funcionando, ¿cómo sé que el estudiante lo hizo realmente o no? Si me entregan un informe de un artículo científico, un documento técnico, ¿cómo sé que lo hizo el estudiante o no lo hizo ChatGPT? Pues en este momento lo sé. Si está bien redactado, posiblemente no lo hizo el estudiante. No es cierto, mis estudiantes son muy buenos. Pero es una preocupación que en este momento tenemos latente y pues yo creo que toda nueva tecnología, toda nueva situación nos ayuda a adaptarnos. Hay un tema de la profesión de docente que es la que yo más quiero y es la interacción con los estudiantes. Entonces, yo no sé eso cómo una inteligencia artificial lo puede reemplazar. Entonces, hay que marcarle la vida de alguna manera a esos estudiantes nuestros. Yo he gastado horas en mis clases contándole mis penurias a mis estudiantes y ellos disfrutan más esa clase viéndome sufrir que cuando les hablo de un tema técnico. Entonces hay que tenerlos, creo que es una posibilidad. Vamos a ver qué se inventan las nuevas inteligencias artificiales para esa situación. Bueno, muchas gracias. Una cosita para complementar.
No puedo escapar a esta oportunidad, si no me muerdo la lengua y no. En la Unión Europea ya hay una ley que está regulando, todavía la ley mayor de regulación de la inteligencia artificial va a ser a finales de 2023, ¿de acuerdo? Y ha recogido muchas de las observaciones de esa carta abierta de los 1.300 expertos. Ellos dicen que no hay que ser tan alarmista. Sin embargo, en la primera ley que regula por niveles de riesgo, considera un riesgo alto la introducción de la inteligencia artificial en el sistema educativo. ¿Vale? Eso en primer lugar. Segundo lugar, Desjurmet habla de un proceso de fractura y de desigualdad social en base a estas tecnologías. Cuidado, no es la desigualdad que siempre nos han dicho de que va a haber algunos que por su poder adquisitivo van a acceder a estas tecnologías frente a otros. No, lo que dice Desjurmet es que toda esta serie de niños que van a estar sobreexpuestos a estas pantallas y a la interacción tecnológica van a estar en una situación de vulnerabilidad frente a otros que van a tener más filtros para comprender la realidad. Ejemplo de ello, un gran porcentaje de los hijos de los CEOs y altos ejecutivos de todas estas serie de empresas funcionan con educación convencional. Les retiran la alta exposición a las tecnologías. En Suecia se ha retirado el Internet de las aulas y se establece una regulación disciplinaria del uso de celulares dentro de clase hasta que alcancen cierta adultez. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, los profes de carne y hueso no van a desaparecer. Estamos en una fase, una ola que casi nos va a absorber y nos va a arrastrar a todos, pero finalmente yo confío en que el sistema educativo con presencia humana y no artificial, pues se va a imponer, no sé si se va a generalizar, porque recordemos que nuestra interacción con el chat GPT no es una interacción humana, ¿eh? Es una interacción singular, en donde cuando yo hablo con el profe, no solo estoy hablando con lenguaje, sino que estamos interactuando, comunicándonos con cuestiones que van más allá de la racionalidad. Corporalmente nos entendemos emocionalmente, el contexto lo tenemos, etcétera, etcétera. Kant decía, y ya con esto termino, porque igual me encargo, Kant decía, la razón es una isla pequeña rodeado de un mar tempestuoso. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder continuar con las preguntas, pero los invitamos para que en la parte de afuera puedan seguir dialogando. Muchas gracias, ingeniero Luis Castrillo. Sí, por cuestiones de tiempo debemos entregar el auditorio en este momento. Muchas gracias a todos por venir y por supuesto a los ponentes. Venga, qué pena.